Sports. Es cierto que es tu debut, Julio, pero ya son 5 las derrotas de San Lorenzo en este campeonato y me parece que es mucho más amargo también, no solo por la derrota, sino porque también no es que juega mal San Lorenzo, sino que no se acompaña únicamente ese trabajo dentro del campo con lo que es el resultado. ¿Qué opinión te merece este partido principalmente? Bueno, buenas noches. Bueno, la verdad que siempre uno cuando empieza piensa siempre en hacerlo mejor y lógicamente por la necesidad de quitar buenos resultados, ¿verdad? A mí no me desagradó de la forma que el equipo se comportó hoy, ciertamente con la necesidad que tenemos y de repente tener la oportunidad de repente de pasar al frente y no convertir los goles es difícil y el equipo está en una racha que en unos errores, en un mal posicionamiento de repente sufrimos goles, ¿verdad? Entonces nuevamente nos pasó eso, pero no tenemos que renunciar, ciertamente son 5 fechas que no se puede sumar y tenemos que confiar en los muchachos, en los jugadores, tratar de levantar pero con mucha calma, ¿verdad? Porque si agarramos un estado de desespero, creo que no va a ser el camino. Buenas noches, profesor Brenda Vera para Panorama del Deporte Paraguay. Profesor, ¿no cree que después del penal mal logrado de Villamayor, de repente eso no afectó un poco en lo anímico en el equipo, ya que llegó en un momento crucial donde podía haber el equipo pasado al frente del marcador? Sí, ciertamente marcando ese penal íbamos a estar con ventaja y la situación iba a ser distinta, ¿verdad? Pero siempre los futbolistas tratan de hacerlo mejor y son ellos los que deciden, ¿verdad? Pero de ahí en más creo que sin observar o por ahí no observé bien ese tramo que cobraron una posición adelantada para cuando agarramos el balón y creo que de ahí vino también el segundo gol de ellos, ¿verdad? Y ya el tercero también de una forma de buscar y nuevamente como dije recién, si nosotros también tácticamente no nos paramos bien y no hacemos el esfuerzo, vamos a sufrir esto, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a tratar nuevamente en estos días. Primero hablar, mostrar y luego trabajarlo, ¿verdad? Para que el equipo sea más sólido, porque tenemos que tratar de terminar un partido en arco en cero para que de ahí podamos empezar y a buscar también siempre los puntos. Profe, ¿cómo le va? Erwin Velázquez para la Super por 1120 AM. Consultarle con relación justamente al segundo gol. ¿Qué explicación le dio el cuarto árbitro que se acercó justamente un poco también a la banca de suplentes tras el reclamo que estaban realizando también los jugadores? Bueno, la verdad que yo no me acerqué, ¿verdad? Pero aparentemente la explicación es que dijo que él no lo vio, ¿verdad? Pero yo creo que hay otra gente que lo puede mirar. Ciertamente no puedo marcar, pero a nosotros nos pareció que no estaba en una situación denegada para jugar, ¿verdad? Pero yo creo que también en esa parte tenemos que tratar de ser un poquitito más pesado en ese sentido a la hora de decidir. Pero vamos, voy a esquivar esa parte. Voy a tratar de enfocarme nuevamente en el equipo, en el trabajo y tratar de encaminar esto. Eso es lo que vamos a trabajar en la semana. Julio, para Fútbol a lo Grande, te quiero preguntar sobre el tema de los refuerzos. Hoy ya estuvo en la banca, por ejemplo, Elías Alderete, el delantero. ¿Otros puestos que pediste, otros jugadores que están encaminados? Por ahora no hay mayores novedades. Bueno, nosotros estábamos tratando de hacer un trabajo también de scouting y de tratar de acercar a algunos futbolistas que pretenderíamos, ¿verdad? Después ya queda también a cargo de la directiva ver y la posibilidad de traerlo. La verdad que es necesario, el presidente lo sabe y el departamento de fútbol, porque yo creo que estamos en lo justo y necesitamos una vez con los partidos continuos ese recambio positivo, ¿verdad? Que nos pueda ayudar y esperemos que en estos días se pueda concretar alguna llegada más, ¿verdad? Especialmente en algunas posiciones que hemos pedido, porque solamente tenemos un recambio positivo, especialmente por los laterales y algunos extremos, ¿verdad? Profe, aquí Oscar Jara para Vibra Positiva. Preguntarte, profe, ¿cómo hablas con el grupo para levantar esto? Ya viene de varias derrotas, un trabajo que, si bien es cierto, te toca ahora a vos, que estás al frente. ¿Cómo hablas de eso y por qué no la inclusión el día de hoy de Alex Álvarez en el equipo que venía jugando? Bueno, la verdad que esto de fútbol, ¿verdad? Lógicamente no están consiguiendo el resultado que queremos, estamos en una situación que necesitamos sumar, pero como marqué recién, ¿verdad? Nosotros tenemos que seguir trabajando, yo creo que ellos van a tener su premio.
Seguimos pagando caros algunos errores también que estamos cometiendo y eso lo tenemos que trabajar para no volver a cometerlo, ¿verdad? Y tratar de darle seguridad, darle respaldo a los muchachos, porque este es el grupo que hoy día está y este es el equipo que va a representarle al Sportivo San Lorenzo durante por lo menos toda esta apertura, ¿verdad? Entonces la idea de nosotros es levantarlos anímicamente, seguir inyectando esa mente positiva para ellos, ¿verdad? Y lo último, a nosotros nos pareció que esta formación era lo ideal para este partido y creo que casi salió bien excepto los últimos minutos, ¿verdad? Pero todo tiene que estar preparado, lo vamos a mirar porque de todo voy a necesitar y depende seguramente de los partidos para que todos puedan seguir teniendo las oportunidades. Profesor, buenas noches. Federico Ferreira, Feltes para LFP Sports. Consultarlo netamente por Bruno Piñatares, un jugador que tiene mucha experiencia, ya tiene 35 años, ya va por los 36, y hoy ingresó, hizo un partidazo, comandó prácticamente el mediocampo de San Lorenzo y también la parte de su gol. Le aporta mucha experiencia al equipo el jugador uruguayo, profe. Bueno, lógicamente nosotros vamos a, como dije recién a tu colega, que le necesito a todos y tratamos también de apostar un poco más también a la experiencia para el manejo del equipo, tratar de dar confianza por todo ese recorrido que tiene la experiencia, porque de repente se necesita y más todavía en esta situación que de repente no podemos puntuar. Ellos son fundamentales, ¿verdad? Más todavía lo que desde el arquero que tenemos con la experiencia y los centrales y él ayudó muchísimo, prácticamente hizo un gran partido tácticamente, pero seguimos sin poder sumar. Ellos necesitan de sumar, necesitan esa inyección anímica de ese lado después de haber hecho todo el esfuerzo necesario y salir de un partido ganador, ¿verdad? Y en eso vamos a enfocarnos en estos días. Profesor, habla usted de que el Parlamento de Fútbol y el presidente ya saben que necesitan urgente refuerzo. Específicamente, ¿en qué sectores son los jugadores que vos están necesitando? Bueno, la vez pasada dije también que no iba a decir los puestos, ¿verdad? Pero es necesario agrandar más el plantel con jugadores que nos puedan dar las manos. Tengo chicos también que están teniendo la oportunidad, ¿verdad? Pero cuando entramos en este tipo de situaciones necesitamos banco también, ¿verdad? Para dar oportunidades y que nos dé esa necesidad que estamos queriendo, ¿verdad? Pero la directiva lo sabe y es necesario porque el objetivo es muy grande, muy importante y necesitamos reforzar el plantel.